Bien, vamos a empezar entonces una nueva clase de electrónica. Ok, hablemos de lo que son, de lo que es la corriente eléctrica, ¿no? Empecemos a conversar acerca de generalidades que están relacionadas con la electricidad. Entre esas, lo que es la corriente eléctrica, ¿ya? Bien, la corriente eléctrica se refiere al desplazamiento de las cargas eléctricas por un material, ¿ya? En el universo, en realidad todos los materiales pueden llevar algo de corriente eléctrica. Allá hay unos materiales que son mejores que otros haciendo circular la corriente eléctrica. Ya esos materiales se les llama materiales conductores, por ejemplo. ¿Ok? Todos ellos son capaces de hacer desplazar cargas eléctricas, pero hay unos que son particularmente buenos haciendo eso, que son los materiales conductores. ¿Ya? Más adelante volvemos a conversar de eso. Entonces, la corriente eléctrica es justamente eso, ¿no? Es el desplazamiento de las cargas, de los electrones, de un sitio a otro, como se muestra aquí en esta animación, ¿ya? Estas cargas, que son electrones con carga negativa, se mueven desde el extremo polo negativo, ¿ya? Por eso se le llama, por cierto, polos, ¿no? Porque son extremos. Desde un extremo negativo, un polo negativo de una fuente de voltaje, hacia un polo positivo, ¿ya? Entonces, fíjense cómo los electrones se desplazan de un lado a otro, ¿no? Y esto se debe a ese principio, ¿no? De la electrostática, ¿no? Que las cargas tratan de acercarse entre ellas. Cargas con signos contrarios tratan de acercarse entre ellas, ¿no? Eso lo revisamos en la clase anterior. Entonces, esto de aquí que ustedes ven, este desplazamiento que ustedes ven aquí, es la corriente eléctrica. Es el movimiento de los electrones en un conductor eléctrico es lo que se conoce como corriente eléctrica. ¿Ya? La corriente eléctrica puede ser de dos tipos. Puede ser corriente continua o puede ser corriente alterna. ¿Ya? La corriente continua es esa corriente que va siempre en un mismo sentido, como se indica aquí en esta animación. Si ustedes se dan cuenta, la corriente aquí en esta animación, ella está yendo siempre en un mismo sentido, ¿no? Hacia la derecha. La corriente se la representa con la letra I, ¿ya? Que significa intensidad, que es otro nombre para corriente. Entonces esta corriente que está aquí en esta animación se está desplazando hacia la derecha. Ese tipo de corriente es una corriente continua. Yo puedo ver cómo los electrones están aquí y de ahí se mueven para allá, ¿no? Y de ahí se repita la animación y se sigue repitiendo, pero siempre se están desplazando ellos hacia la derecha. Ese tipo de corriente es una corriente continua, ¿ya? Es una corriente que siempre tiene el mismo sentido de circulación. Gráficamente, en un plano cartesiano, ustedes pudieran representar esa corriente de esta forma, ¿ya? Este, sería un valor, ¿no? Sería un valor que siempre tiene el mismo signo, ¿ya? Siempre tiene el mismo signo. Por ejemplo, más y menos, ¿ok? Entonces, fíjense cómo esta corriente siempre tiene un mismo signo, ¿no? Positivo. Entonces, gráficamente eso es lo que significa que esta corriente, ella circula siempre en un solo sentido, ¿no? En este caso yo voy a asumir que circula hacia la derecha, ¿ya? Si la corriente estuviera dibujada acá abajo, en la parte de abajo, que es del plano cartesiano, es la parte negativa, por ejemplo así, entonces, ¿qué sería? Ahí lo que me están diciendo es que la corriente cambió de sentido, ¿no? Porque se volvió negativa. Tomo ahora un valor negativo, ¿ya? Pongámosle un valor. Digamos que antes era 5 y ahora es -5. ¿Sí o no? Entonces pasó de un valor positivo a un valor negativo, ¿ya? Eso es lo que nos indica un plano cartesiano como este. Cuando es positivo, toma un sentido y cuando es negativo, toma el sentido opuesto, ¿ya? Contrario, la corriente, ¿ya? Este es el tipo de corriente
continuo, una corriente que siempre tiene un mismo sentido a lo largo del tiempo. En cambio, la corriente alterna, que es una corriente súper común, es una corriente bastante común, es una corriente que en cambio tiene dos sentidos de circulación, como ustedes pueden ver aquí. Es un momento positiva y en otro momento es una corriente negativa. Esa corriente alterna tiene dos sentidos de circulación. Alterna, sí o no, el sentido de circulación a una determinada frecuencia, se dice, ¿no? O sea, es positiva, luego negativa, y otra vez se hace positiva y luego negativa, otra vez se hace positiva y luego otra vez negativa, ¿no? Eso es a una frecuencia, ¿no? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ¿sí o no? Veces. Tal vez 60 veces en un segundo hace eso de ahí, ¿no? Que cambie de signo, como se puede ver aquí. Si fuese 60 veces por segundo, se dice que se trata de una frecuencia de 60 hercios que tiene esa corriente. Y justamente la corriente que ustedes tienen en el toma corriente, o el voltaje que tienen en el toma corriente, mejor dicho, es un voltaje de corriente alterna como este que está aquí, ¿ya? La corriente alterna es súper común. Ustedes la encuentran en los tomacorrientes de su casa. Ahí va a estar el voltaje así, sinusoidal. Y la mayoría de aparatos eléctricos utilizan un voltaje de corriente alterna para funcionar, ¿ya? La corriente continua, en cambio, es la típica corriente que se encuentra en los aparatos que son portables, que uno los traslada de un lado a otro, se los lleva con uno, por ejemplo, un celular, una laptop o esa clase de aparatos electrónicos, ¿ya? Ese es el tipo de corriente también es muy usada, ¿no? Entonces, si es la corriente que hay en las baterías, entonces se trata de una corriente que es bastante utilizada, ¿no? En la vida práctica. ¿Ya? Eso con respecto a esto de la corriente eléctrica. Bien, ahora hablemos de lo que es el circuito eléctrico. ¿Ya? En el circuito eléctrico, en el circuito eléctrico, nosotros tenemos principalmente los siguientes componentes, que son el generador, el elemento de protección, aquí le han puesto un fusible, un elemento de control que es el interruptor, el receptor de la energía, en este caso han puesto una luminaria, y los conductores eléctricos, que son estos que están aquí, ¿ya? Que son estos que están aquí, los conductores eléctricos. Entonces, esos son los componentes básicos de todo circuito eléctrico. Hay dos componentes aquí que yo los pudiera retirar y el circuito va a seguir funcionando. Por ejemplo, yo pudiera coger y simplemente eliminar mi fusible y conectar directamente el cable ahí. Y eliminar mi interruptor y conectar también directamente el cable. Y este circuito eléctrico va a seguir funcionando, no va a haber ningún problema. A seguir funcionando, ¿ya? Sin embargo, al hacer eso, yo me limito, ¿no? En seguridad y me limito en poder hacerle control y mantenimiento a este circuito. Me limito en la seguridad porque el fusible es el elemento aquí que en caso de que ocurra una falla, de que la corriente empiece a crecer demasiado de golpe súbitamente, no va a haber quien la controle si el fusible o quien elimine esa corriente si este fusible no existe aquí. Si yo he conectado directamente con un conductor. El fusible es un elemento de protección. Es el fusible el que se va a fundir ya el momento que hay una gran corriente aquí circulando, una corriente de cortocircuito. ¿Ok? Y que crece súbitamente. Podemos tener otra clase de elementos de protección. Por ejemplo, pueden ser los termomagnéticos, ¿ya? Los termomagnéticos son los famosos breakers que ustedes tienen en sus casas, en los tableros eléctricos de sus casas. Esos elementos también sirven para proteger ante esa clase de fallas, ¿no? Corrientes de cortocircuito. O puede ser también una falla por sobrecarga, ¿no? En donde, por ejemplo, uno de los aparatos, digamos que no tenemos un foco, sino una refrigeradora, y esa refrigeradora está media dañada, el motor está consumiendo una corriente más alta de la que debería él consumir, pero no es una corriente que va a destruir de golpe el circuito, sino que lo va a sobrecalentar nomás, ¿no? Entonces, ese elemento de protección, el termomagnético, se va a disparar en ese caso por una sobrecarga en el circuito, ¿ya? Entonces, el elemento de protección es un elemento importantísimo.
fundamental en esto de los circuitos eléctricos. Siempre van a haber elementos de protección. En un circuito eléctrico bien diseñado debería haber elementos de protección. Ahora, el interruptor también es un elemento esencial, ¿no? En un circuito eléctrico, porque nos permite hacer el control del circuito eléctrico. Si yo no tengo el interruptor, yo lo que voy a conseguir es que nunca voy a poder manipular este circuito. Lo conecto directamente a los cables aquí. Y la única forma que yo hallaría para interrumpir la corriente en el circuito es a través de del generador, tal vez desconectando aquí, ¿no? Pero eso es algo riesgoso. Meter la mano aquí directamente en la fuente de generación es peligroso. Entonces, se ha inventado este aparatito, el interruptor, que tiene un mecanismo adecuado para interrumpir la corriente sin correr riesgo. Entonces yo puedo llegar aquí, presionar esto y ¿qué voy a hacer? Voy a interrumpir el paso de la corriente a través del circuito eléctrico, ¿ya? A través del circuito eléctrico. Entonces el interruptor básicamente lo que hace, voy a tratar de dibujar un interruptor aquí. Entonces, si yo tengo la corriente eléctrica que aquí circula, ¿ya? El interruptor, pongámosle un nombre, normalmente se le pone nombre S, ¿no? Se representa con la letra S. S viene de switch. Switch, ¿qué significa? Interruptor en inglés, ¿ya? Entonces tenemos este interruptor abierto en este momento. La corriente no puede pasar a través de él porque está, miren, está abierto. Aquí, ¿qué tenemos nosotros? Aquí tenemos un material aislante, que es el aire, ¿no? Aquí hay aire. En ese espacio de ahí hay aire. Entonces simplemente la corriente se encuentra con una especie como de muro de concreto y no puede pasar a través del interruptor. La resistencia del aire es bastante alta. No hay circulación de corriente prácticamente a través del aire. No pasa la corriente cuando yo el interruptor lo he abierto. Yo puedo llegar y se me ocurre ahora sí cerrar el interruptor, ¿no? Voy a cerrar el interruptor, voy a hacer como que lo cierro. Ahí lo cerra mi interruptor S. ¿Y qué va a pasar? Que la corriente ahora sí ella puede atravesar el interruptor, ¿no? ¿Por qué? Porque el interruptor está hecho de un material, el mismo material o un material bastante similar al cobre que se utiliza en los conductores, ¿no? O sea, un material de resistencia muy baja, entonces pasa fácilmente a través de ese material la corriente eléctrica del circuito, ¿ya? Sigue circulando, ¿ok? Bueno, y por cierto, ¿por qué será que le llamamos circuito eléctrico, ¿no? Al circuito. Eso es algo que tal vez todavía no les he mencionado. Si ustedes se dan cuenta, esto es un circuito, ¿no? Es un camino cerrado para que la corriente circule, ¿ya? Es un circuito. Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, estamos hablando, no sé, de las carreras de Fórmula 1, de los carros, siempre las carreras se mencionan como los circuitos, ¿no? El circuito de Brasil, el circuito de Estados Unidos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque los carros siempre van por una pista cerrada moviéndose, ¿no? Las vueltas, las famosas vueltas, van repitiendo y repitiéndose las vueltas. Los electrones hacen algo similar en un circuito. Entonces, esto se trata de un circuito, ¿ya? Es un camino cerrado para la corriente. De ahí viene ese denominativo de circuito eléctrico, ¿ok? Bien, el receptor. ¿Será que el receptor es un elemento que genera energía? ¿Es un elemento que destruye la energía? ¿O será que es un elemento que transforma la energía eléctrica? ¿Mm? Piensen eso. ¿Qué creen que sea? Bien, tal vez algunos dieron con la respuesta correcta. La respuesta correcta sería que este elemento es un elemento que es capaz, él, de transformar la energía. Recuerden que hay un principio básico en todo esto, y es que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Entonces, si aquí hay energía eléctrica circulando en los electrones llevan energía cinética,
Entonces, este aparato de aquí toma la energía cinética de los electrones y la transforma en otra clase de energía. En este caso es una lámpara, ¿no? Esta lámpara la transforma en una energía lumínica, ¿no? De iluminación. Transforma la energía de los electrones en iluminación, en calor también, ¿no? Porque ya va a haber calentamiento. Entonces, hay un proceso de transformación de energía aquí, ¿ya? Eso es lo que sucede. Bien, y el generador es el elemento que proporciona esa cantidad eléctrica relacionada con la energía eléctrica. ¿Cuál es esa cantidad? Es el voltaje, ¿ok? El voltaje es la cantidad eléctrica que se relaciona directamente con la energía eléctrica. O sea, si yo no le meto voltaje a un circuito, es como que yo no le estuviera metiendo energía al circuito y los electrones simplemente no van a hacer absolutamente nada, no van a circular, no van a desplazarse a través del circuito porque no tienen energía inyectada, ¿no? En ellos. El voltaje lo que hace es meter un campo eléctrico en este circuito. Y con ese campo eléctrico se logra que los electrones empiecen a comportarse de esa manera, ¿no? En donde son cargas negativas que están tratando de hallar un lugar en donde hay una carga positiva, ¿sí o no? Tratar de llegar a ese sitio, o sea, circular, ¿ya? ¿Qué es lo que hace? ¿De dónde proviene la energía para que suceda eso? Del voltaje, ¿ya? En la clase anterior les hacía una analogía, ¿no? Más o menos el voltaje a veces se le llama potencial eléctrico, ¿no? Eh, ocasiona un campo eléctrico. Si nosotros conocemos otro campo, ¿no? Al cual estamos bastante acostumbrados, que es el campo gravitacional de la Tierra. Nuestros cuerpos están sometidos a ese campo gravitacional. Nuestros cuerpos se ven ellos sometidos a este campo y actúan de la forma como actúan porque están influenciados por ese campo gravitacional. Un objeto, cualquier objeto, yo si lo suelto, desde mi brazo, ¿sí o no? Mi mano, levanto mi mano y suelto una naranja. ¿Qué va a pasar con la naranja? Se va directamente hacia el piso. ¿Por qué se comporta de esa manera la naranja? Porque esa naranja está sometida a un campo que se llama el campo gravitacional de la Tierra. Entonces, cuando ustedes le meten, hay una analogía, ¿no? Cuando ustedes le meten un voltaje al circuito eléctrico, están sometiendo a los electrones a un campo eléctrico. Y ahí hacen que los electrones, así como la naranja que caía al piso, los electrones, en cambio, van a desplazarse a través del circuito. ¿Por qué? Porque asoma el campo eléctrico. El campo eléctrico es el que hace que actúen de esa forma a la larga. ¿Ya? Sin campo eléctrico, los electrones no actuarían de esa manera. ¿Ok? ¿Cuál es el dispositivo que mete el campo eléctrico o el voltaje a la larga? Es la batería, la fuente, puede ser un generador también, ¿no? Bien, eso sería. Ahora, nosotros aquí vemos un circuito eléctrico con corriente circulando. Así sería el asunto, ¿no? La corriente sale de la batería, ¿ya? Sale de la batería y miren, una parte viene por los conductores, una parte se viene por acá, otra parte se vino por acá. Acá las dos partes se vuelven a unir y regresan a la fuente de energía. Están siempre circulando en el circuito eléctrico, ¿ya? Un circuito significa un camino cerrado. Eso es lo que significa un circuito. ¿Ok? Bien. Entonces, la estructura básica de un circuito es la siguiente, ¿no? La más básica que existe es que haya una fuente, que haya un receptor de la energía y que hayan los conductores eléctricos. Esa es la estructura más básica de un circuito, como se indica aquí. Una fuente de voltaje, una carga o receptor de energía, ¿ya? Y los conductores eléctricos. ¿Ok? Esa es la manera más básica, ¿no? De todo circuito. Sin embargo, sí sería bueno, y es lo recomendable siempre, utilizar elementos de protección y elementos de control. Elementos de protección como el fusible, el interruptor termomagnético. Elementos de control puede ser un interruptor, ¿ya? De los diversos tipos que pueden existir, ¿ya? Bien, me esperan un ratito. Entonces,
Entonces eso, ¿no? Ya, a los circuitos eléctricos normalmente no los dibujamos nunca nosotros de esta manera, ¿no? Bastante artística, en donde miren a la batería yo la dibujo prácticamente como luciría en la vida real, ¿no? En tres dimensiones, con perspectiva. Esto no se hace, ¿no? Cuando yo voy a trabajar con circuitos eléctricos, no es que yo llego y dibujo así bien bonito mis componentes de mi circuito. O así, ¿no? Con el foco bien bonito, ¿no? Eso no se suele hacer. Ya cuando uno va a trabajar con circuitos eléctricos, lo que hace es usar los símbolos de componentes eléctricos o electrónicos. Nosotros tenemos varios tipos de componentes, ¿no? Por ejemplo, las resistencias o resistores, el inductor, el diodo, los transistores, ¿ya? Los capacitores, los relés, fuentes de poder transformador. Aquí solo asoman unos cuantos, hay muchos más componentes eléctricos y electrónicos, ¿ya? Entonces, eso es importante considerar. Ahora, empecemos a hablar de cómo nosotros podemos hacer nuestros cálculos en los circuitos eléctricos. Por lo general, lo que se desea calcular en los circuitos eléctricos son el voltaje, la corriente y la potencia, ¿ya? Hay una variable que aquí en esta diapositiva la mencionan y que es muy importante, que es la resistencia eléctrica también, ¿ya? La resistencia es un parámetro de los circuitos, ¿no? O sea, viene implícito por el simple hecho de que los materiales presentan resistencia al paso de la corriente. Entonces asoma, ¿no? La resistencia en los circuitos eléctricos. Entonces, estas son las magnitudes básicas, ¿no? El voltaje, la corriente y la resistencia. Estas tres variables se relacionan con una ley que se llama la ley de Ohm, ¿ya? La ley de Ohm aquí está indicada la ley de Ohm se puede presentar de tres maneras. Puede ser con esta ecuación que está aquí, con esta ecuación que está acá o con esta ecuación que está acá. Es la misma ley de Ohm. Sin embargo, yo la ecuación que recomiendo que se aprendan es esta que está aquí. Para mí es la más sencilla de recordar porque se puede leer como que el voltaje V es igual a IR. Como que ustedes digan IR, la palabra IR, ¿ya? Voltaje es igual a corriente por resistencia, IR. Entonces es una palabra muy fácil de recordar, ¿no? IR. Voltaje igual a IR. Yo les recomiendo que se aprendan esta de aquí, ¿no? Voltaje es igual a IR. Ahora, hay una manera, hay una forma de, se puede decir, de también recordar esta ecuación. Y es con este triángulo de aquí, que es el triángulo de la ley de Ohm, ¿ya? Aunque yo no recomiendo sinceramente aprenderse la ley de Ohm de esta forma, con este triángulo, porque es bastante simple la ecuación. O sea, es una ecuación que uno memoriza muy fácilmente. La palabra ir nomás tiene que recordar. Voltaje igual a ir, ¿ya? Entonces, a ver, pero hablemos de cómo se utiliza este triángulo. Sería voltaje, yo tapo la letra B del voltaje en este triángulo. ¿Y qué me queda abajo? Me queda la corriente y la resistencia. Entonces, el voltaje va a ser igual a corriente por resistencia. Acá, si yo quiero sacar la corriente, yo tapo la corriente. ¿Y qué me queda en el triángulo? Me queda el voltaje sobre resistencia, como está aquí. Y si tapo la resistencia, si lo que hago es tapar la resistencia, entonces lo que voy a determinar es voltaje sobre corriente de acuerdo al triángulo, ¿no? De la ley de Ohm, tal como se indica aquí. ¿Ok? Pueden, si quieren recordarse este triángulo, no lo recomiendo. Más bien apréndanse solo la palabra ir y se acabó. Voltaje igual a ir. Bien, entonces el voltaje es conocido también como diferencia de potencial. ¿Ya? Al voltaje se lo conoce también como diferencia de potencial. El voltaje es la presión eléctrica que origina el flujo de corriente, ¿no? Si no le metemos voltaje a un circuito, no le estamos metiendo energía eléctrica y los electrones no van a hacer absolutamente nada. Es por el voltaje que los electrones empiezan a moverse de un lado a otro, de átomo en átomo, ¿ya? Y hay este flujo, lo que se conoce como flujo, ¿no? La unidad del voltaje es el voltio, representado con la letra V dentilabial mayúscula. La corriente eléctrica, también llamada intensidad, por eso a la corriente eléctrica se la representa con la letra I de intensidad.
Es la cantidad de electrones que se desplazan en un hilo conductor por unidad de tiempo. No es cuántos electrones van fluyendo en un conductor evaluados por segundo. ¿Ya? La unidad de la corriente es el amperio. Un amperio es igual a un coulomb por cada segundo, ¿no? Un coulomb es un valor bastante alto de electrones, ¿no? Cuando hablamos de un coulomb estamos hablando de trillones de electrones, ¿ya? Trillones de electrones, ¿no? Que circulan en un segundo a través de una porción específica del conductor, ¿ok? Eso vendría a ser el amperio, un amperio. La resistencia, en cambio, es la dificultad que opone un material para ser atravesado por una corriente eléctrica, ¿ya? La unidad de medida es el ohmio. El ohmio es la unidad de medida de la resistencia, ¿ya? Y recuerden, en el universo todos los materiales presentan resistencia eléctrica, todos. Los materiales conductores, los que son buenos haciendo circular la corriente, también tienen resistencia, pero esa resistencia que ellos tienen es bastante baja, ¿ok? Entonces, eso sería, ¿no? Y es la dificultad para que los electrones circulen. A mayor resistencia, menor circulación de corriente. Y a menor resistencia, mayor circulación de corriente. Hay una proporción directamente proporcional entre el voltaje y la corriente. Si yo subo el voltaje, la corriente también va a crecer. Y hay una relación inversamente proporcional entre la corriente y el voltaje, ¿no? O viceversa, no, la corriente y el voltaje. Si yo llego y hago crecer el voltaje, la corriente, perdón, si yo hago, a ver, hay una relación inversa entre la corriente y la resistencia eléctrica, perdón. Si yo llego y hago crecer la resistencia eléctrica, lo que voy a conseguir es que la corriente disminuya en el circuito. Y si yo disminuyo la resistencia eléctrica del circuito, lo que voy a hacer es que la corriente aumente en ese circuito, ¿no? Hay una relación inversamente proporcional entre las variables estas. Y en cambio, entre el voltaje y la corriente, la relación es directamente proporcional. La constante de proporcionalidad, en ese caso, es la resistencia directamente. ¿Ya? Bien, continuemos. Entonces, hablemos de los materiales usados en electricidad, ¿no? Nosotros tenemos tres tipos de materiales, ¿no? Que se usan en la electricidad. Ya vamos a hablar de ellos, ¿ok? Pero primero hablemos de lo que es la resistividad y la conductividad. La resistividad y la conductividad. La resistividad es una cantidad eléctrica que cuantifica el grado de dificultad que los electrones tienen para moverse en un material. ¿Ya? O sea, es un valor. Entre más alto sea ese valor, más difícil o mayor grado de dificultad los electrones tendrán para desplazarse a través de un material determinado. La resistividad se calcula, ¿no? Se puede determinar a través de experimentos, tal vez en un laboratorio, ya haciéndole experimentos a los materiales para saber qué resistividad ellos tienen, ¿no? Entonces la resistividad viene en tablas indicadas. El cobre tiene tal resistividad, el aluminio tiene tal resistividad, el oro tiene tan resistividad. O sea, diferentes materiales que hay en la naturaleza tienen diferentes valores de resistividad, ¿ya? La resistencia eléctrica representada por la letra R, en cambio, de un material, depende justamente de esa resistividad de Rho. Pero también esa resistencia depende de la geometría que tiene el material, en este caso de la longitud, por ejemplo, de este conductor y de su sección transversal, que es esta parte que está aquí, ¿no? Esta área, ¿ya? La conductividad es el recíproco de la resistencia. O sea, yo pudiera aquí, digamos que yo calculo ya mi resistencia y si yo quiero calcular la conductividad, hago el siguiente cálculo, 1 sobre R. O sea, divido al 1 para el valor de R y ahí obtengo el valor de conductividad, ¿ya? La unidad de la resistencia es el ohmio y la de la conductividad es el mho o el Siemens también, ¿no? Entonces, eso sería, ¿no? Ese sería el asunto aquí. Si yo quisiera calcular la resistencia, por ejemplo, de este conductor, pudiera aplicar esta ecuación. Pero ojo, aquí esta ecuación es una ecuación simplificada para hacer el cálculo de la resistencia. Hay que tomar también en cuenta otros factores ya que existen, ¿no? En la naturaleza, como por ejemplo la temperatura. Ya resulta que los materiales cambian su resistencia eléctrica
con la temperatura. Si yo aumento la temperatura en un material, su resistencia crece y si yo disminuyo, su resistencia disminuye. O sea, si yo disminuyo la temperatura, su resistencia también disminuye. Entonces, aquí hay unos coeficientes que hay que considerar si ustedes quieren hacer un cálculo más exacto. Coeficientes de temperatura se llaman, ¿ya? Alfa. No los he indicado aquí. Esta ecuación es básica, ¿no? Y nos puede ayudar a calcular una resistencia, pues, con un error, ¿no? ¿Ya? Un error, algo de error en el cálculo. Bien, entonces tenemos tipos de materiales usados en electricidad. Estos materiales son los conductores, los materiales aislantes y los semiconductores, ¿ya? Los materiales conductores son aquellos que ofrecen un camino fácil o de baja resistencia para que la corriente circule. Entre estos materiales tenemos el oro, el cobre, el aluminio y la plata principalmente, y otros materiales que pueden haber, ¿ya? En estos materiales abundan los electrones libres, ¿no? O tal vez no abunden, sino que poseen electrones que están orbitando el núcleo, ¿sí o no? Pero son electrones que tienen una muy baja energía de ionización, se llama. O sea, son electrones que están con una fuerza de atracción hacia su núcleo bastante reducida. Entonces, es fácil hacer que esos electrones se separen de su núcleo, ¿ya? Y empiecen a buscar a otro átomo. O sea, empieza a haber una circulación de corriente. Ese tipo de materiales son los materiales conductores, ¿ya? El cobre, por ejemplo, tiene un solo electrón de valencia, ¿ya? Y ese es el electrón más en la órbita más lejana con respecto al núcleo. Ese electrón tiene poca energía de ionización, o sea, poca energía que lo atrae, o fuerza, una fuerza bastante pequeña que atrae que lo atrae hacia el núcleo en comparación con el resto de electrones. Y por eso es fácil, cuando uno le mete un campo eléctrico a ese átomo, fácil hacer que ese electrón se libere de su núcleo y vaya a otro núcleo, no de otro átomo, y empiece a hacer esa danza, ¿no? De ir de átomo en átomo y eso es una circulación de corriente eléctrica. Entonces, ese tipo de material es el material conductor, ¿ya? Son los materiales que nosotros usamos en nuestros circuitos eléctricos y electrónicos, ¿no? Normalmente. Con ellos es que nosotros implementamos nuestros circuitos, porque a nosotros nos interesa de que haya la circulación de la corriente eléctrica, no limitar la corriente eléctrica con gran resistencia, o sea, colocando resistencias altas, ¿ya? Sino más bien hacer que la corriente fluya, porque la corriente, recuerden, es la que lleva la energía eléctrica, los diferentes componentes que tiene el circuito eléctrico. Ahora, eh, también tenemos materiales aislantes, ¿no? Estos son los que en cambio ofrecen mucha oposición al paso de la corriente eléctrica, ¿ya? Ellos poseen muy pocos electrones libres, o sea, hay pocos electrones que se logran separar de su núcleo, ¿no? Recuerden que nosotros vimos en cierto momento unas diapositivas. Tenemos pocos electrones que logran separarse de su núcleo. Como se puede ver aquí hay electrones. Miren esta diapositiva, la de la página 14. Fíjense cómo los electrones se van desplazando de átomo en átomo, ¿no? Ya en los materiales aislantes, estos electrones no se desplazan de átomo en átomo con facilidad. O sea, yo tendría que meterle un enorme voltaje, un gran campo eléctrico para que suceda algo así. ¿Ya? En los materiales aislantes. Material aislante puede ser, no sé, los cauchos, por ejemplo, la madera seca, ¿ya? La cerámica, el vidrio, el aire, ¿ya? Son materiales aislantes, ¿no? Entonces, ofrecen mucha oposición al paso de la corriente, puesto que poseen muy pocos electrones libres en sus átomos. Eh, a este tipo de material, ¿ya? En este tipo de material el paso de la corriente es muy escaso. Dice aquí en esta diapositiva, nuevamente en la página 22, que es tan escaso que se considera equivalente a cero. O sea, un material aislante prácticamente no tiene corriente circulando a través de él, o es una corriente muy chiquita. Ejemplos, el vidrio, la cerámica, plásticos, fibras, son materiales aislantes. También tenemos los materiales semiconductores, ¿ya? Estos materiales son muy importantes, ¿no? En cierto momento,
el ser humano le vio mucha utilidad, ¿no? Al uso de los semiconductores en los circuitos electrónicos, ¿ya? Ya les explico por qué. Estos materiales semiconductores son aquellos que, dependiendo de ciertas condiciones físicas, pueden actuar ya sea como conductores o como aislantes. Entonces, ahí está la razón. Ahí justamente está la razón, ¿no? Los materiales semiconductores, dice, son aquellos que, dependiendo de condiciones físicas, ellos pueden actuar de las dos formas. Pueden actuar ya sea como un conductor o como un aislante. O sea, miren, yo con un material semiconductor puedo conseguir los dos tipos de comportamientos. Y eso los hizo, ese hecho hizo que ellos se vuelvan tan populares, ¿ya? Que sea un material muy utilizado hoy en día en aparatos electrónicos, sobre todo, ¿ya? Los aparatos electrónicos están continuamente controlando la energía en sus circuitos eléctricos. Y para lograr hacer eso, ellos necesitan, de alguna manera, necesitan actuar en cierto momento como material conductor o en otro momento como material aislante. Un mismo material, un mismo dispositivo, ¿ya? Un dispositivo que hace ese trabajito es el transistor. El transistor. El transistor tiene esa característica, ¿no? De que él puede trabajar en un momento como material, como un aislante o como un conductor. Incluso el transistor tiene un método, un modo de funcionamiento adicional que es como amplificador, ¿ya? Como amplificador. Entonces, el transistor está hecho de material semiconductor, ¿ya? Él puede interrumpir el paso de la corriente o dejar pasar la corriente o amplificar incluso la corriente que viene hacia él, que llega a él, ¿ya? El aparecimiento del transistor significó un desarrollo, significó el desarrollo exponencial de la tecnología que nosotros utilizamos hoy en día, ¿no? O sea, desde que aparece el transistor, los aparatos electrónicos y eléctricos se volvieron mucho más sofisticados, ¿no? Mucho más complejos. Y hoy en día es gracias al transistor principalmente que nosotros disfrutamos de la tecnología que tenemos, ¿no? Las laptops, los celulares y tantas otras cosas, ¿no? Tantas otras clases de aplicaciones que hay. Ejemplos de materiales semiconductores son el silicio y el germanio, ¿ya? Son ejemplos de materiales semiconductores. Estos materiales pueden pasar la corriente en cualquier sentido. Son sensibles a la luz y al calor, ¿ya? Miren, ¿no? Sensibles a la luz, fíjense, y al calor, ¿no? Aquí, esto es bien importante. Resulta que los paneles solares, ¿de qué creen que están hechos los paneles solares? ¿Cuál es el material principal de los paneles solares? El material principal que tienen los paneles solares ya es silicio. Es un material semiconductor, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí utilizan semiconductores sensibles a la luz para ocasionar un voltaje que puede ser aprovechado, ¿no? En algún circuito eléctrico, o sea, es energía eléctrica. Recuerden que el voltaje es energía eléctrica, ¿ya? Eh, bien, los semiconductores tienen esta característica de que la resistencia que ellos tienen depende de la temperatura, ¿no? Entonces, hacer el diseño de circuitos electrónicos basados en semiconductores es bastante retador, ¿no? Porque hay que tomar en cuenta a qué temperatura, por ejemplo, el semiconductor va a estar trabajando, el circuito electrónico va a estar trabajando, ¿no? Porque eso influye en la resistencia de ese semiconductor, ¿ya? Y eso influye, pues, en la operación, en el tipo de operación que tiene el circuito como tal, ¿ok? Bien. Entonces, los mejores materiales conductores son aquellos que en su órbita de valencia poseen la mayor cantidad de electrones. Esto incluye materiales como el cobre, el oro, la plata y el aluminio, los cuales vienen a ser los materiales más usados como conductores de corriente eléctrica en la actualidad, destacándose el cobre por su abundancia en comparación con los otros tipos de elementos, ¿no? Y también por su costo en comparación con los otros metales mencionados. Estos materiales poseen cuatro electrones de valencia. Entonces hablamos del cobre, ¿ya? Y del aluminio, ¿no? Aquí en esta diapositiva son tal vez los materiales más utilizados, ¿no? Para hacer la conducción de la corriente eléctrica. Un material que se utiliza es el oro también, otro material, la plata.
El oro se suele usar en casos específicos en donde ustedes quieren que la resistencia sea lo más baja posible. Ya en las laptops, por ejemplo, en las computadoras suelen haber partes de los circuitos electrónicos en donde nosotros queremos que no haya mucho calentamiento. Ya entonces, lo que debemos hacer en esos casos es reducir la cantidad de resistencia que hay en esas partes específicas, en esas pistas, ya o pads también les llaman, donde se meten los circuitos integrados. Entonces, esos puntos suelen a veces tener oro, ¿no? Los bañan en oro para que la resistencia baje y el calentamiento sea menor. ¿Ok? Si comparamos el cobre y el aluminio, pues el cobre tiene una alta conductividad eléctrica y térmica, ¿ya? Tiene buenas propiedades mecánicas y es fácil de soldar, ¿ya? Fácil de soldar. Y es fácil de soldar. Se utiliza para construir conductores eléctricos, ¿ya? Eh, Eso básicamente, ¿no? Mientras que el aluminio tiene propiedades inferiores al cobre, tiene una resistencia a a tracción, o sea, al alado. Cuando estamos a veces pasando cable nosotros por alguna tubería, necesitamos alarlo, ¿no? Le ejercemos cierta tracción. El aluminio sufre más cuando se lo hace esa clase de ejercicios, ¿no? Hay una tracción en ellos en comparación con el cobre. Se lo puede, sin embargo, se puede hacer con el aluminio aleaciones, ¿no? Con el acero. Y eso va a mejorar sus propiedades mecánicas para utilidad en aviación, por ejemplo. Ya, algunas aleaciones de aluminio tienen buena conductividad, ¿no? Bien, entonces yo tengo aquí este conductor, un circuito eléctrico, ¿no? Dibujado de manera artística aquí. Yo he colocado los cablecitos, como ustedes pueden ver, fíjense cómo he colocado los cablecitos. He colocado una pila, una batería acá y acá un cable. Este es un cable, ¿no? Un cable que de un solo hilo, ¿no? Que tiene aquí su hilo, ¿ya? Y aquí dice conductor bajo prueba. El cable es un conductor, ¿no? Puede llevar la corriente. Entonces, ¿por qué le dicen conductor bajo prueba? Que resulta que este circuito aquí me puede a mí permitir ver si el cable está dañado o no está dañado. ¿Cómo? Si el cable estuviera dañado, la corriente eléctrica no pudiera fluir porque estaría esto interrumpido, ¿no? Aquí yo tendría un espacio, ¿sí o no? Aquí digamos que está como cortado el cable. Ahí en ese pequeño espacio va a haber aire porque está cortado el cable y el aire es un material muy aislante, tiene una resistencia infinita, ¿no? En teoría. Entonces, los electrones no pueden pasar a través del conductor. ¿Qué va a pasar con la lamparita si los electrones no circulan? La lámpara simplemente no se va a encender, no prende. ¿Ya? O sea, en otras palabras, este circuito me permite determinar si un cable está bien o está mal, ¿no? No está cortado o si está cortado. Si el cable está bueno, la corriente pasa fácilmente por el cable y regresa y sigue circulando a través del circuito. ¿Y qué pasa con la lámpara? Se va a prender. Me dice el circuito, como la lámpara se prendió, el cable está bueno. Pero si yo interrumpo aquí el paso de la corriente, o sea, el cable está dañado porque está cortado aquí. No alcanzo a ver, pero internamente está dañado, se ha cortado. Entonces lo que sucede ahí es que la lámpara no se me prende. Parece una aplicación burda, ¿no? Sencilla, trivial esto de aquí, de que no le ve, tal vez ustedes no le ven mucha utilidad a este circuito. Yo les digo que este circuito puede ser bastante útil. Imagínense que este no es un cable así chiquitito, sino que es un cable que mide 300 metros, ¿ya? ¿Cómo yo pudiera saber de un cable de 300 metros de largo si está bueno o está malo? Con un circuito como este, ¿no? Si la lámpara se me prende, esto de aquí quiere decir que ese rollo de 300 metros está bueno. Si no se prende, quiere decir que el rollo está malo, está cortado en algún lado. ¿Ya? Bien. Otro elemento que podría permitir saber si el cable está bueno, ¿ya? Si el cable está bueno, es un ómetro. Es un ómetro. El ómetro es este aparato que ustedes ven aquí. Tiene esta apariencia. Aquí está la escala, ¿no? Que va de 0 a 250 ohmios en este ómetro en particular. Es un ómetro analógico, no es digital.
y se le está conectando sus terminales, sus puntas de prueba a estos cables se les llama puntas de prueba. El positivo se conecta acá y el negativo acá, ¿no? Del ómetro. Y yo tengo entonces mi conductor y que tiene que marcarme el ómetro. Si el conductor está bueno, lo que va a suceder es que la resistencia, me mide la resistencia del conductor que es de 0 ohmios prácticamente, una resistencia súper baja. Ese es el valor que va a salir acá. Si la resistencia en cambio se crece un montón, se va al infinito, llega hasta por acá la pluma, ¿no? ¿Qué significa eso? De que el conductor tiene alta resistencia. Yo estaría, entre comillas, midiendo la resistencia que hay del aire aquí, ¿no? El aire que se ha metido aquí porque se cortó el cablecito, el hilo conductor, y la flecha pues va a marcar un valor muy alto. Eso quiere decir que el conductor está malo, porque está ahí, no está midiendo una resistencia baja como se esperaría. ¿Ya? Bien. Entonces, nosotros tenemos la ley de Ohm, ¿no? Y la resistencia del hilo conductor. Como les dije hace un momento, yo recomiendo que se aprendan la ecuación de aquí para lo que es la ley de Ohm. Voltaje es igual a IR. Ya no hay que tratar de aprenderse otra ecuación. Esta es la ecuación que nosotros vamos a recordar siempre. Y a partir de esta ecuación, voltaje igual a IR, si nos piden la corriente, si nos piden calcular la corriente, simplemente despejamos pues la corriente como se ve aquí. Si nos piden calcular la resistencia, despejamos la resistencia como se ve acá, ¿ya? Y hacemos los cálculos respectivos, ¿no? Que nos soliciten. Ya, entonces, nuevamente, estas son las tres cantidades eléctricas básicas de los circuitos: el voltaje, la corriente y la resistencia. Bien, sigamos. Entonces, básicamente es esto lo que nosotros tenemos, ¿no? Como para ahora sí no olvidarnos. El voltaje empuja a los electrones, ¿no? Hace que los electrones circulen en el circuito eléctrico, ¿ya? Es el voltaje el encargado. Los electrones son los que llevan la energía realmente de un punto a otro, de la fuente de voltaje a otro punto, a una luminaria, por ejemplo, a un motor, ¿no? Son los electrones que tienen que llegar por allá y circular. Y hay una cantidad adicional eléctrica, que es esta, la resistencia. La resistencia aquí representada con este muñequito, que está apretando, ¿no?, al conductor, haciendo que sea más difícil para los electrones circular. El voltaje siempre está tratando de hacer que los electrones circulen, ¿ya? Si yo quisiera que los electrones pasen por aquí y venzan a la resistencia, ¿qué tendría que hacer? Más fuerte a la energía eléctrica, al voltaje. Lo hago más poderoso y con eso los electrones pues logran ahora sí pasar, ¿no? Eso es lo que sucedería cuando yo tengo, por ejemplo, tengo aire, material aislante aire, y subo mucho el voltaje en un circuito. ¿Qué va a pasar? Que en ese circuito que tiene aire, el aire ya deja de ser aislante, ¿no? La resistencia ya no soporta, ya hay un punto de quiebre, ¿no? Se rompe el aislante, le dicen, punto de ruptura, y los electrones circulan igualmente por el conductor. El aire pasa a convertirse en un conductor de corriente, hace que la corriente circule, ¿ya? Ahí asoma un chispazo, ¿no? Es una chispa que ustedes pueden ver. Bien, entonces nosotros aquí tenemos un problemita, ¿no? Vamos a revisar este problema para ver cómo lo podemos, pues, solucionar, ¿ya? Bien, nosotros tenemos una batería, dice, del 12 voltios que alimenta un circuito eléctrico. Aquí está la batería y esta batería está alimentando a este circuito eléctrico, todo esto que está aquí, ¿no? En donde hay un componente que es este zigzag. Este zigzag es una resistencia. Así es el símbolo de la resistencia, ¿no? Recuerden. Es una resistencia o resistor, también le llaman, ¿no? Resistor al componente. Ya, entonces, yo le estoy metiendo 12 voltios a ese resistor. Estas líneas son los conductores eléctricos. Estas líneas son los conductores eléctricos que van a llevar la corriente eléctrica que pasa a través del resistor y retorna. ¿Ya? Me están diciendo que calcule esa corriente.
¿Cuánto vale la corriente eléctrica? ¿Ya? Que circula a través de la resistencia. Estos dos puntitos que están aquí, ¿qué creen que sean? Esos dos puntitos. ¿Qué creen que sean? Estos dos puntitos son el switch, ¿ya? Pero en este momento, en el gráfico, es un switch cerrado. No está abierto. Si estuviera abierto, debería aparecer aquí así, ¿no? Como abierto, ¿ya? Pero ahorita está cerrado él. Entonces permite el paso de la corriente a través de él, ¿ya? Me dicen que calcule la corriente con los datos que me están dando. A ver, yo tengo entonces, la ley de Ohm me dice voltaje es igual a IR. El voltaje vale 12 voltios, la resistencia vale 4 ohmios. Yo tendría que despejar la corriente en este circuito, ¿no? Si yo despejo la corriente, me queda que es igual al voltaje sobre la resistencia. El voltaje es 12 voltios, como está indicado acá abajo, y 4 ohmios, como está acá. Entonces me queda el resultado 3 amperios. 12 dividido para 4 es igual a 3 amperios. ¿Ok? Bien. Ok. Entonces eso. Yo creo que por el día de hoy, pues lleguemos hasta aquí con esta clase. ¿Ya? Vamos a continuar revisando el material en futuras clases. Gracias.